Hermanos, gracias, bienvenidos. Le doy la bienvenida en esta mañana, casi tarde ya, las 11:30 del día. Les habla el pastor Martín Lizárraga de la iglesia Oasis de Salvación aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, es un gusto que nos acompañes. Vamos a compartir contigo a través de las cámaras o a través de la plataforma de Facebook lo que el Señor ha puesto como instrucción para el día de hoy. Bienvenido, cualquier comentario, sabes que por medio del chat lo puedes hacer, estaremos contestándolo después del servicio. Si tienes peticiones de oración, por favor, háznoslas saber también para incluirlas en esa lista. Así es que, gracias hermanos, el Señor les bendiga y vamos a empezar. Nuestro tema de hoy, hermano, es muy importante porque hoy empieza, ¿verdad?, el mes de la fiesta, el mes del arbolito, el mes de la engordadera, ¿verdad? Enero va a ser el mes de las dietas, pero ahorita es el de la engordadera. Así es que vamos a ir, ¿verdad?, a un punto muy importante. Todo este mes vamos a estar tratando todo acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a tratar de entender realmente, y qué bueno que están los niños con nosotros, ¿verdad?, ahora, para que ellos puedan entender que a lo mejor rompo algunos corazones, pero Santo Claus no existe, ¿verdad? Discúlpeme. Existe, ¿verdad?, como una historia bonita, una historia bella, de un gordito, ¿verdad?, cachetón, con un vestido rojo, ¿verdad?, solapas blancas, que regala juguetes a los niños que se portaron bien durante todo el año. Sí, déjeme decirle que eso fue una campaña publicitaria de la compañía Coca-Cola, ¿verdad?, hace años atrás. Sí, y que sí hay regalos. Esta es la parte buena de la historia. Aquí voy a juntar los pedacitos de ese corazón roto, ¿verdad?, y los vamos a volver a poner en su lugar. Sí hay regalos en Navidad, ¿verdad? Pero los regalos no vienen de Santo Claus, los regalos vienen de una relación correcta, ¿verdad?, con un niño que nació hace 2000 años allá en Jerusalén, ¿verdad? Y que ese niño era Dios mismo, y que Jesús no es una historia, que Jesús es real, que Jesús está a la diestra del Padre, que te escucha, y que no solamente te escucha, sino que también intercede al Padre por ti. Y Él es el que te da los regalos. El principal regalo que recibimos de Él, ¿sabe usted cuál fue? La salvación misma, el perdón de pecados, el derecho que adquirimos al pensar, creer y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, de estar en la Nueva Jerusalén. Cualquier regalo que recibas aquí en la tierra es nada comparado con los regalos celestiales que Jesús nos trajo. Y Él vino cargado de regalos, así como dibujan a Santo Claus, ¿verdad?, o a Papá Noel, así como lo dibujan con un saco lleno de regalos. Así vino Jesús, pero con regalos espirituales, de bendición, de prosperidad, de amor, de paz, de gozo, sin importar las condiciones o circunstancias en las que estemos viviendo. Así que, amados hermanos, vamos a estar hablando de esto este mes, y me gustaría empezar, válgame la redundancia, desde el principio. Así es que vamos a empezar, ¿verdad?, por un acto maravilloso de Dios que nosotros conocemos como la Anunciación. La aparición del ángel Gabriel a una mujer allá en Jerusalén, bueno, cerca de Jerusalén, en el norte del pueblo, de la nación de Israel, llamada Galilea, específicamente a un pueblo por ahí que se llamaba Nazaret. Vamos a hablar de María, ¿te parece? Vamos a empezar por ahí. Vamos a leer qué dice el Evangelio, ¿verdad?, la historia, el relato de Jesús, de la vida de Jesús, del nacimiento, de la vida y posterior crucifixión del divino Salvador. Pero vamos a empezar por María. ¿Qué dice ahí, hermano? María, el título, María, una mujer, una vida, ¿de qué? De fe, de obediencia y humildad. Hace un momento con mis hermanos aquí presentes, ¿verdad?, tocamos un punto importante y la pregunta era, ¿por qué escogió Dios a María? ¿Por qué se fijó en ella? ¿Por qué no se fijó, verdad, en una mujer de la tribu Tohono O'odham, aquí de los Pápagos, aquí en esta región? ¿Por qué no escogió, verdad, a una canadiense? ¿Por qué no escogió a una peruana? ¿Por qué escogió de toda, verdad,
mujer, ¿por qué la escogió a ella? Vamos a hablar de esa maravillosa representación del poder de Dios, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, ponga su Biblia por ahí. Voy a leer el relato y posteriormente vamos a comentarlo. Dice la palabra del Señor así. La bendición para nuestras vidas por parte de su mensaje, nos dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amado hermano, es difícil pensar que haya en el mundo alguien, ¿verdad?, que no haya oído hablar de esta mujer María, de este mundo cristiano, y aún de los no cristianos, que no conozca la historia, que no haya oído hablar, ¿verdad?, de esta anunciación. Algunos han optado por venerarla, algunos han optado equivocadamente, ¿verdad?, de idolatrarla, de ponerla en un pedestal divino en el cual nuestras oraciones deben de ir hacia ella. Se le ha llamado también la Madre de Dios. Sí, es un error teológico, pero también es un error de sentido común, porque cuando nosotros decimos que Dios es eterno, entonces si nosotros aceptamos que María fue la Madre de Dios, entonces dijéramos que Dios nació, o sea, Dios tuvo un inicio. ¿Sí? De tal manera que es una enseñanza equivocada, errónea, pero algunos han optado, ¿verdad? Estos graves errores no deben de impedirnos, o no debemos de, porque muchas veces cuando hablamos de la Virgen María, nosotros lo hacemos hasta con cierto, el mundo evangélico habla hasta con cierto rechazo de la Virgen. ¡Ay, no, adora a la Virgen! Y la Virgen María, y nosotros también hemos como aprendido, se nos ha enseñado como a satanizar esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que deshacernos de todos esos prejuicios religiosos y entender, ¿verdad?, entender el verdadero acto que hizo ella. ¿Por qué Dios la escogió a ella? ¿Por qué Dios decidió de todas las mujeres del mundo, ¿verdad?, escogerla a ella? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, pero lo que yo te puedo decir al respecto, amado hermano, ella fue una mujer como cualquiera de nuestras hermanas. Tuvo su tiempo de nacimiento, tuvo su tiempo de muerte. Ella ahorita descansa, está en las manos del Señor, ¿verdad?, hasta que Jesucristo vuelva de nuevo y levante a todos aquellos que han muerto en la fe. Así es que Jesús va a venir por una iglesia, María es parte de la iglesia, es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Ella no es un conducto o un mediador entre el hombre común y corriente y Dios.
La Biblia marca específicamente a un mediador entre el hombre común y corriente y Dios. Se llama Jesucristo. Es el único mediador, es el único que puede llevar tus oraciones, es el único que puede interceder por ti ante Dios, ante el Padre. Pero no, que esto no nos quite, ¿verdad? Que no nos quite el verdadero sentido de la enseñanza. El verdadero sentido de la enseñanza es el ejemplo de María. Es el hecho de que Dios haya manifestado por medio de la presencia del mensajero, o sea, del ángel, y la haya escogido a ella para que el Hijo de Dios, la manifestación del Padre, en unión con el Espíritu Santo, tomara forma de hombre en el vientre de una mujer. Recordemos que ya el plan de Dios apuntaba hacia el sacrificio o el derramamiento de sangre para la remisión o perdón de los pecados, de tal manera que Dios tenía que humillarse al nivel de hombre o al nivel de tener carne y cuerpo como nosotros, para que el cuerpo, aquel adquirido, derramara sangre en la cruz del Calvario y se completara la ley de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Y en este transcurso de la historia, escoge a esta mujer, que no debemos de venerarla ni adorarla, pero sí reconocer las virtudes que Dios vio en ella para poder escogerla. Este era el ministerio de María. ¿Te has preguntado cuál es el ministerio tuyo? Porque todos fuimos para adorar a Dios, fuimos creados para la adoración del nombre del Señor, para exaltarlo, para bendecirlo. Este ministerio o esta labor que hizo fue parte del plan de Dios, pero también tiene Dios un plan para ti. Y tenemos que preguntarle, y vamos a analizar por qué Dios, qué vio Dios en ella y qué ve Dios en nosotros. No solamente como una historia más, sino que ve Dios en nosotros. A lo mejor por eso no estamos siendo útiles en el ministerio. A lo mejor por eso nada más formamos parte de la iglesia, pero en las bancas. A lo mejor por eso todavía no hemos comprendido el verdadero sentido de la vida, que es el servicio. María hizo un servicio. No es Dios, no es la madre de Dios, fue la madre de Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Sí, pero primeramente vamos a ver algunas cosas que podemos aprender, hermanos, de María. Vamos a gozarnos en estas fiestas poniendo en la justa medida a cada uno de los participantes, y que hoy nosotros da inicio este mes al festejo del Hijo del Altísimo, o al nacimiento del Hijo del Altísimo. Lo que tú vas a festejar el 24 de diciembre en la noche y posterior 25 en la mañana es la raíz, la estamos viendo hoy. Vamos a la predicación o la enseñanza. Tiene mucho que tela mucho de dónde cortar. Podemos predicar acerca del ángel, podemos predicar acerca de la concepción física, podemos predicar acerca del Espíritu Santo, pero en este momento escogimos a María para hacerlo. Dios quiere hablarnos acerca de María, poner en la justa medida, no idolatrarla, pero sí admirarla y poder imitar de ella lo que Dios vio. ¿Te parece? Mira, primeramente, ¿qué vio Dios en ella? Su fe. Lo que le valió a María para ser escogida es que era una mujer de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Dónde depositas la fe? O mejor dicho, ¿qué entiendes por fe? Mira, la palabra dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11:1, detalla perfectamente la fe, la describe de una manera muy sencilla. Y dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que voy a ir al cielo, pero todavía no voy a ir al cielo. Todavía estoy aquí. Pero estoy convencido de eso. Esa es la fe. Yo estoy convencido de eso, ¿verdad? Algunos pudieran preguntar, porque hay una parte en el relato que leímos, que María hace una pregunta al ángel.
Fíjate bien, en el verso 34 dice, cuando el ángel le da el mensaje, dice ella, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, como diciendo, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar esto? Y nosotros podríamos entender ahí, ¿verdad? Que María le faltó la fe porque está preguntando. Hay una parte aquí mismo en este evangelio en donde el ángel se le aparece también a un hombre, a un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? El último de los profetas ya en el Antiguo Testamento. Y se le aparece también el ángel a Zacarías y le dice, ¿sabes una cosa? Tú vas a tener un hijo. Pero Zacarías andaba en los 90, casi en los 100 o en el 100 de años, ¿sí? E hizo una pregunta parecida a lo que dijo María. Hizo una pregunta parecida, pero, ¿verdad? No fueron. Eran parecidas, pero no fueron igual. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? En Zacarías, él sí lo hizo. Él sí lo hizo con falta de fe. Porque él le pregunta al ángel, ¿cómo es que yo, siendo tan viejo, y mi esposa, ¿verdad?, también igual de vieja que yo, y aparte estéril, porque Elizabeth era estéril, ¿cómo vamos a concebir? Y en ese momento el ángel, ¿verdad?, le dice, Zacarías, ¿sí?, parafraseándolo, dice, por tu falta de fe te vas a quedar mudo y no vas a hablar hasta que tu hijo nazca. Dicho y hecho, se queda mudo. En este caso de María no fue igual. La pregunta no fue dudando de lo que Dios iba a hacer en su vida. Ahí había una certeza, había una convicción, y la pregunta de María está dirigida en hacer, ¿cómo va a funcionar esto? No le dice por qué, ¿cuándo? ¿Dónde? No, ella le dice, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, porque yo no tengo marido. Aunque ella estaba desposada, eso quiere decir que estaba comprometida. En las tradiciones judías, ¿verdad? Muchos de nosotros, o en nuestros tiempos, imitamos algunas tradiciones. Era, ¿verdad?, comprometerse. Se hacían, ¿verdad?, los arreglos, se daban las dotes, ¿sí? Y al año ya se casaban oficialmente. Pero aquella mujer que estaba comprometida, sí, era oficialmente ya esposa del varón, aunque no tenían convivencia conyugal, ¿verdad? Si se terminaba el matrimonio por alguna razón, sí tenía que haber un divorcio, o sea, ya estaban casados oficialmente, ya el compromiso estaba hecho. Pero María estaba en ese tiempo, y esta jovencita, en ese tiempo se comprometían entre los 13 y 14 años. María prácticamente era una chamaca, ¿sí? Y María, con esa fe, ¿verdad? Porque María venía de la tradición judía, de la fe en Jehová, ¿sí? Y ella le pregunta cómo. No era por qué, era cómo, ¿verdad? El ángel le pregunta a ella, le responde a ella, ¿verdad? De la misma, exactamente contrariamente a cómo le contestó a Zacarías. A María con toda paciencia le dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Le está contestando la mecánica, cómo iba a funcionar, la estrategia de Dios. No la está castigando como a Zacarías. Él le está diciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá ¿sobre qué? Sobre ti. Su sombra, ¿verdad?, te cubrirá. Él va a funcionar como el Padre del Hijo en tu vientre. Tú no necesitas varón para que el poder de Dios se dé. Y le menciona a Elizabeth y le dice, ya ves a tu parienta, porque eran familiares, ya ves a tu parienta, ¿verdad?, a su edad, y ella concibió. Y era estéril y ella concibió. ¿Sí? Así es que para Dios no hay imposibles. De tal manera que lo que Dios vio en ella, ¿verdad?, una de sus características fue la fe. Pero vio otra cosa muy importante, hermano, también. ¿Qué vio? Su obediencia. La obediencia de María. La reconoció Dios, ¿verdad? Porque a la noticia del ángel, María responde. ¿Qué le dijo al ángel? Le dijo, ay no,
No, soy muy joven, todavía no puedo embarazarme. ¿Sabes qué? Todavía no tengo vida conyugal. ¿O sabes qué? Pues ve a ver a la vecina, a lo mejor ella sí quiere tener al Hijo del Altísimo. No le dijo eso. ¿Qué le contestó al ángel? Fíjate lo que dice en el versículo 38. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Usted ve algún reclamo en ella? ¿Usted le ve retobando? ¿Usted ve rechazando? No, hermano, María era obediente. Estaba llena de la convicción, de la certeza del poder de Dios. Y lo que Dios ve en él es su obediencia. El servicio, obediencia, hermano, superaba por mucho las inquietudes del corazón del futuro de María, o del futuro en el corazón de María. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Sabes una cosa? Primeramente, ella no tomó en poco. Ella lo dio todo y ella dijo, ¿sabes qué? Y aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Según el mensaje de Dios, hazlo. Pero en su corazón había inquietudes. ¿Usted cree que no pensaba que iba a ser deshonrada ante los ojos de la sociedad? ¿Por qué? Porque iba a salir embarazada antes de llegar a convivir con su marido. Como cuando una de nuestras hijas, ¿verdad?, se embaraza antes de casarse. ¿Esa deshonra la iba a tener ella? ¿Le importó a María? No. Primeramente estaba el mandato de Dios. Y no solamente eso, el rechazo de su esposo también no le importó. Porque José hubiera tenido todo el derecho del mundo para decir, esta mujer se embarazó y todavía no tenemos vida conyugal. Así es que le voy a dar carta de divorcio. El papá de María, por favor, devuélvame los dones, los regalos que le dimos, y ahí te veo. O como dijéramos ahora, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Se embarazó mi novia antes de casarme, así es que devuélveme el anillito, ¿verdad?, de compromiso. Y ahí te veo. Ella se arriesgó eso, lo tuvo en su corazón, claro, hermano, claro que pensó eso, pero no le dio importancia. Y también no solamente puso en riesgo por su obediencia, su deshonra social, el abandono de su prometido, e inclusive su misma vida. Porque en ese tiempo, hermano, una mujer que hacía eso, se le consideraba fornicaria. ¿Y qué marcaba la ley? Acuérdense que María era judía. ¿Qué marcaba la ley acerca de la fornicación? O mejor dicho, más que fornicación, se convertía en adulterio, porque ella se supone que ella estaba casada. ¿Qué marca la ley para la fornicación? Lapidación. ¿Sabe lo que es lapidación? Apedrear a alguien hasta morir. Y el ofendido tenía el derecho. Fíjese bien, esto está en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver. El ofendido tenía el derecho de que cuando aquella mujer cayera, después de tantos peñascasos, él tenía todavía el derecho de ir a dar el tiro de gracia. Porque él era el ofendido. De tal manera que María, ¿qué hizo? Tuvo al menos eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque era una mujer obediente. Era una mujer de convicción. Pero otra cosa, otro de los atributos que Dios vio Dios en el corazón de María, el conocimiento, ¿verdad? Ahí lo podemos tener en el otro punto, nomás que aquí mis programadoras están durmiendo, ¿verdad? Después de la obediencia, es que el punto número 3, el otro, por favor, Chloe. El conocimiento de las Escrituras. María sabía, ¿verdad? Y hay una parte aquí en el mismo Evangelio, allá adelantito, que se llama el Magnificat, o la canción de María. ¿Qué es el Magnificat, verdad? Es una canción o una oración entonada que hizo María alabando y exaltando el poder de Dios. Sí, ahí lo puede ver usted adelantito, sí, en el 1:47. No, está bien todavía ahí, está bien. Ahí lo puede ver, ahí empieza, ¿verdad? El Magnificat, en el versículo 47 empieza y se termina en el 56, lo leo rapidito por el tiempo, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. María estaba exaltando a Jehová. ¿Por qué? Por el poder. Dice, se engrandece. ¿Qué dice en el 47? Engrandece mi alma al Señor. El conocimiento de Jehová, el conocimiento de lo que Dios hizo cuando desde que sacó a Abraham de su tierra y su parentela y lo trajo a formar una nueva nación. María conocía el poder de Dios. María conocía la historia de Dios o la historia del hombre respecto a la voluntad de Dios. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué ve Dios en nuestro corazón también? ¿Acaso va a haber fe, convicción, certeza? ¿Ve Dios obediencia al ministerio que puso en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Estamos realizando el ministerio que Dios diseñó para nosotros? ¿O qué ve en nuestro corazón? ¿Puro materialismo, egoísmo? ¿Cómo voy a servir si me quita mucho tiempo? ¿Ir a estudiar, a practicar o a realizar lo que Dios quiere que yo haga? Porque en lo que hizo María, hermano, solamente fue un ministerio, un servicio a Dios o al plan de Dios. Y nosotros, hermano, tanto que criticamos a María, tanto que decimos esto, lo otro, o hablamos religiosamente, vemos las virtudes que tuvo María, las imitamos. Como dijo Pablo, ¿verdad?, a los filipenses, sed imitadores de mí. ¿Lo imitamos, hermano? Y hay un último, son muchos los atributos, pero yo voy a cerrar con esto, el último atributo que Dios vio en María. Y ese es el mismo atributo que nosotros vimos hoy también en la escuela dominical. La humildad. La humildad de María, hermano, la distinguió de entre las otras mujeres. Y mujeres piadosas de la Biblia. Eso la hizo diferente, pues aunque ella llevaría en su vientre al Hijo de Dios, aunque ella le fue dado un hijo perfecto, que no iba a pecar, ella no lo anunció, ella no se pavoneó, ella no fue y lo pregonó a medio mundo. Nosotros nos encanta decir las proezas de nuestros hijos, ¿verdad? Verás qué buen hijo tengo. Uy, no, el Señor me ha bendecido, ¿verdad? No es tomador, nomás se toma un cispa cada fin de semana, pero no es tomador. Fíjate que mi hijo, ¿verdad?, se recibió en la universidad de esto. Fíjate que mi hijo, a la mamá se nos llena, o los padres, no, se nos llena la boca con nuestros hijos, y María no. ¿Te fijas la humildad, hermano? La palabra dice que ella, ¿verdad?, atesoraba todas estas cosas en su corazón. María sabía que iba a tener al Hijo de Dios. María sabía que iba a ser, o que fue la bienaventurada de haber sido escogida. Ella sabía que Dios mismo trató con ella. Pero ella tuvo algo que Jesús heredó en la carne de ella. Y por supuesto en lo espiritual del Padre, que se llama humildad. ¿Y qué es, hermano, la humildad? Para que nosotros podamos practicarla o para que nosotros la podamos ver en la vida de María. Primeramente, es una justa mirada interior y saber lo que nosotros somos. No poner más de lo que nosotros somos. Saber exactamente mis limitaciones, mis errores. La humildad es una virtud que no nos permite culpar a los demás por mis deficiencias y mis fallas. La humildad es reconocimiento
de lo que yo soy, pero sobre todo, de que todo lo que yo soy, de que todo lo que yo vengo es dado, que todo viene de Dios, que todo proviene de la gracia de Dios o que es producto de la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que yo soy, que lo que yo tengo es un regalo, entonces eso aplaca mi orgullo, mi arrogancia, mi prepotencia y me pone en la justa medida de quién soy yo, solamente un hijo de Dios. Lo que yo tengo es porque Dios así lo ha autorizado. Si tengo casa es porque Dios así lo decidió. Si tengo hijos es porque Dios así quiso. Si tengo salud, no es porque traigo cubreboca, no es porque no voy a la casa de los, o porque evito ir a la casa de los contagiados, o porque evito tener contacto con los demás. No, si tengo salud hoy es porque Dios así lo decidió. En esa humildad de aceptación completa y absoluta que todo lo que proviene o que llega a mi vida proviene del Padre, en esa justa medida me estoy viendo tal cual soy. ¿Qué soy? Un simple producto de la gracia de Dios. Y María sabía eso. No la envaneció el hecho de ser la madre del Hijo de Dios, sino que se callaba y todo eso lo guardaba en su corazón, o sea, para ella misma. La conclusión de esta enseñanza es, hermano, el ejemplo de María como mujer, no es la madre de Dios, no es la siempre Virgen María, porque ella tuvo hijos después. No es la que está al lado de Dios e intercede por nosotros, solamente hay alguien enseguida de Dios, se llama Jesús. El ejemplo de María como mujer, debemos llevarlo en nuestro corazón en estas fiestas para exaltar al único que es digno. Vamos a darle gracias a Dios por la fe de María, por la obediencia de María, por la humildad de María, y sobre todo porque María tuvo un corazón dispuesto para estudiar la palabra de Dios. Y esas virtudes, no solamente demos gracias a Dios por las virtudes de María, sino tratemos de ponerlas en nosotros y preguntarnos, si en este momento Dios está viendo mi corazón, que es un hecho, si en este momento Él está observando mi corazón, pregúntate tú, porque yo ya lo hice y créeme que salí reprobado. Si Dios está viendo tu corazón, ¿estará viendo fe? ¿Está viendo certeza en tu corazón? ¿Convicción? ¿Confianza? Dios está viendo en este momento obediencia a lo que te está mandando, porque la palabra dice, no dejen de congregarse. La palabra dice, ¿verdad?, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, para que puedas ser salvo. La Biblia trae una serie de mandamientos, de estatutos para cumplir. ¿Estará viendo Dios eso en nuestro corazón, esa disposición a obedecerlos? ¿Estará viendo Dios el conocimiento de la palabra? ¿Leíste la palabra hoy temprano? ¿La leíste antes de acostarte? ¿Tienes algo que comentar de la palabra, de lo que leíste ayer? ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Estará viendo Dios eso en tu corazón? Porque a lo mejor si nos pregunta de una serie televisiva, la conocemos de pe a pa. Conocemos el destino, los matrimonios, los maridos que ha tenido cada una de las artistas. Conocemos si está operada de Botox, si se puso, se quitó, se agregó. Conocemos, ¿verdad?, la historia de todas aquellas personas que como yo son simples mortales, pero a lo mejor no conozco la voluntad de Dios. ¿Cómo me va a dar Dios un ministerio, un servicio, si no conozco su palabra y su voluntad? ¿Estará viendo nosotros humildad o lo que ve es una arrogancia tremenda?
Lo que ve es enemistad contra Él. Lo que ve es odio a nuestro prójimo, críticas, juicio. Y nos preguntamos todavía, ¿verdad?, si Dios nos puede utilizar así. Amado hermano, no. Dios usa vasos limpios. Y concluyo, María fue un vaso limpio. Copiemos, imitemos las virtudes de ella. No la veneres, no la adores, reconócela. Vamos a ponernos en nuestros pies. Gracias a todos aquellos que se han conectado, Steve por su fidelidad, a Jessy Gaitán allá en California, a Alma Lizárraga en Las Vegas, a Lupita Enciso en Hermosillo, su familia, a nuestro hermano Rafael Carrasco, Eleazar Carrasco, ¿verdad? Rafael Carrasco. Y hermano, tenemos una lista de peticiones aquí por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Vamos a rogar para que Dios dé oído a todos y cada una de ellas. Nosotros lo hacemos ya personalmente, individualmente. En este momento no tengo el tiempo para detallarlas. Vamos a suplicar para que Dios sí las escuche, para que Dios les dé curso y sean de bendición. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por ese ejemplo tan maravilloso de esta mujer, de esta muchachita, Señor, que tenía sus atributos que tú amas: la fe, la obediencia, el conocer de tu voluntad, de tu palabra, la humildad, Padre, que tanta falta nos hace. Ayúdanos en esta temporada decembrina, Señor, en estos festejos que irónicamente festejamos el nacimiento de nuestro divino Salvador con arrogancia, con mucha, Señor, banalidad, con mucha vanidad. Ayúdanos a ver lo que realmente fue la raíz, lo que tú viste en ella. Ayúdanos a copiarlo. Ayúdanos a imitarla. Ayúdanos a preparar nuestro corazón, así como tú le escogiste a ella para ese ministerio maravilloso, nos puedas también usar a nosotros, Padre, para que tú veas en nosotros esos mismos atributos y podamos ser vasos útiles, herramienta, una extensión de tus brazos, de tus manos aquí en la tierra. Ayúdanos a desarrollar en nosotros, Padre, lo que viste en María: fe, obediencia, estudio y humildad. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos cada una de estas peticiones que hoy, Señor, nuestros hermanos, la iglesia, lleva delante de ti, para que tú los bendigas, para que tú les des, Señor, contestación, para que ellos puedan ver y reconocer el poder de tu diestra, para que puedan ver cómo te manifiestas en milagros, en portentos, en poder y gloria en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, las ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, nos despedimos de este lugar, agradecidos por el mensaje que hoy has compartido con nosotros. Gracias, mi Señor, gracias. Bendigo a tu iglesia, Padre, este siervo inútil. La bendice por el poder que ha sido conferido por medio de tu Santo Espíritu. Y en el nombre, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibe, iglesia, la bendición del Altísimo. Amén. Gracias, estamos despedidos. El Señor